Bueno, ya hemos cogido todos un poco sitio, pues comenzamos. A ver, en primer lugar, hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acudir hoy a los actos que van a tener lugar en el barrio de Torrero. Es una jornada hoy de domingo dedicada a mostrar la solidaridad con el pueblo palestino y bueno, pues habrá diferentes actos que iréis viendo. Ahora los primeros van a tener aquí lugar y luego nos trasladaremos a la Plaza del Laurel. Esta serie de actos se han organizado por diferentes asociaciones y colectivos que son parte del tejido social del barrio de Torrero, como la Asociación de Vecinos y Vecinas de Venecia y Montes de Torrero, la de La Paz, Acción Libertaria, la Asociación Cultural El Cantero de Torrero y el CSO Quique Mur. Bueno, pues desde la organización hemos preparado un comunicado que procedo. Hoy, aquí y ahora, os pedimos hacer un pequeño ejercicio de imaginación, una ficción de empatía, de cómo estaríamos viviendo, contando y actuando si en nuestro estado o en cualquier otro lugar de Occidente o de sus aliados, como en Ucrania, estuviéramos viviendo una limpieza étnica, programada y sistemática como la que sufre el pueblo palestino. Esta historia de genocidio podría comenzar, por ejemplo, por Érase. Érase una vez un estado terrorista. Érase una vez 75 años de ocupación, invasión, expulsión, saqueo, demoliciones, bombardeos, torturas, racismo y exterminio. Érase una vez una organización de Naciones Unidas al servicio de un genocidio impune. Érase una vez docenas de resoluciones postizas dictadas por esa organización que solo sirvieron para perpetuar el crimen. Érase una vez, por lo tanto, una comunidad internacional cuya patética y sospechosa pasividad enterraba miles y miles de cadáveres palestinos. Es decir, érase una vez una élite gobernante pasiva y patética convertida por méritos propios en cómplice de genocidio. Érase una vez un gobierno y otro que no representaban legítimamente a sus poblaciones, quienes abogan por la solidaridad entre los pueblos y la paz con justicia social. Érase un Estado sionista de Israel que diseñó su propia solución final para el pueblo palestino, pero esa solución final viene ya consensuándose durante los últimos 75 años en Palestina. Ahora pasaremos a la empatía. Tratad de imaginar. Imaginad ahora que vuestro padre, vuestra hija y más de la mitad de vuestros queridos e inocentes familias hubiesen sido asesinadas por poderosas armas de guerra. Imaginad que los extraños que manejan esas armas os consideran escoria humana. Imaginad que si no os matan también a vosotros y vosotras es porque han decidido secuestraros y encerraros para veros morir, uno a uno, una a una, despacio. Imaginad que quienes quedáis vivas sois automáticamente consideradas terroristas. Imaginad que son los más grandes explotadores del terror de la historia los que os llaman terroristas. Imaginad una campaña electoral, como la de Netanyahu, cuyo programa y reclamo sean las imágenes de aviones bombardeando y masacrando el pueblo vecino. Imaginad que los gobiernos más poderosos del mundo, los mismos que arrasaron Kosovo y asesinaron por la paz en Afganistán, en Libia, en Siria, en Irak, se deshacen en reverencias ante vuestro verdugo y le prometen apoyo incondicional. Imaginad, ya puestos, que hay personas en algún lugar del mundo con sangre en las venas que deciden alzar la voz para denunciar esa realidad y que como premio las armas de su democrática policía les mandan al hospital, mientras sus avanzadas democracias prohíben las manifestaciones de apoyo y exhibir banderas palestinas en público. Dejad de imaginar. Debéis seguir enterrando a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros padres y a vuestras madres, mientras las paredes de vuestra casa se desploman una vez y otra vez y otra vez. La última vez, si el bombardeo os sorprendió dentro, moriréis aplastados, aplastadas. Si conseguís huir a tiempo, podéis ser pasto de cualquier arma prohibida, pero de uso habitual, como por ejemplo una bomba termobárica, que os reventará por dentro, hinchará vuestro cadáver
y os hará sangrar a borbotones por todos los orificios del cuerpo. Imaginad el titular: cientos de personas con nombre y apellido asesinadas de esa forma en cualquier ciudad del llamado primer mundo durante los últimos días. Escuchad lo que ni siquiera es titular: miles de personas asesinadas de esta forma en Gaza durante los últimos días. Pensad que todas esas personas desangradas, lloradas y enterradas tenían nombre y apellidos, los equivalentes en otro idioma a nombres tan comunes como por ejemplo Pedro Sánchez, Jorge Azcón o Josep Borrell, sin ir más lejos. Pensad que mientras leemos este comunicado se consuma la mayor matanza en la historia de Gaza, un holocausto sin juicio y que jamás será juzgado. Despertad, gritad a vuestros gobernantes que no nos representan, que no les representaréis hasta que por lo menos escuchen y por lo menos demuestren que sus gestos, sus declaraciones, sus recomendaciones y todas sus mentiras, esas que profieren entre banquete y banquete, sirvan para algo más que para perpetuar la muerte de inocentes en tantas partes del mundo. Si no lo hacen es porque no quieren. Y si no quieren es porque son unos asesinos. Y si cuando nos saludan sonrientes solo vemos sus manos limpias, es que, además de asesinarles a ellos y a ellas, a nosotros y a nosotras nos están robando el alma. Por todo eso, hoy, aquí mismo, ahora mismo, no nos queda otra opción que gritar, tan alto como podamos, que condenamos al Estado genocida de Israel, condenamos a sus socios, cómplices y aliados internacionales. Condenamos a la OTAN y a todos sus miembros, que son culpables por agredir y someter a los pueblos del mundo. Condenamos la sangrienta democracia de Israel. Condenamos a los monstruos multinacionales que utilizan la guerra porque sus triunfos empresariales están empapados en sangre. Nos solidarizamos con la resistencia del pueblo palestino, porque no queremos guerra entre pueblos ni paz entre clases, y porque exigimos justicia. Gritamos alto y claro: ¡viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Viva la legítima lucha del pueblo palestino! ¡Viva! Gracias a todos por venir para apoyarnos en ese día durante la lucha que estamos haciendo, está el pueblo palestino haciendo contra la ocupación sionista en Palestina. Este árbol, de todas formas, ha sido una parte de nuestra lucha en Zaragoza de hace muchos años, que en ese día por el tema de que los sionistas arrancaban los olivos para humillar y destrozar la economía palestina, que es una parte fundamental para los palestinos. Entonces este árbol pues ha sido una cosa más que lo hemos plantado en su día, gracias a vosotros y por colaboración en su día con nosotros. De todas formas, nuestra lucha en Palestina este árbol, de todas formas, es a consecuencia de la segunda intifada en Palestina, el año 2000-2005. Pero nuestra lucha en Palestina es muy larga. Sobre todo nosotros los mayores, que hemos vivido y hemos nacido en la primera Nakba, en el año 48 o 50 en mi caso, nuestra lucha es muy larga. Nuestra lucha ha empezado el año 1936. Cuando ya los judíos ya empezaron a venir de toda Europa, de todo el mundo, y ocupar nuestra tierra poco a poco. Entonces ya se levantó el pueblo palestino cuando han visto que ya están robando su tierra y ocupando. Los judíos han ido preparándose con armas y formando un ejército, y empezaron ya a comprar tierras alguna parte, y la mayor parte la han ocupado por las ametralladoras y echando a la gente de sus casas. El caso de mis padres en Jerusalén en su día, el año 48. Entonces la lucha palestina, la lucha de los palestinos nunca ha cesado. Hemos peleado y estamos peleando contra los sionistas en Palestina a lo largo de nuestra vida. De todas formas,
de todas formas, nosotros seguimos la lucha y por ejemplo, antes arrancaban, quería decir, los olivos para humillar a los palestinos. Ahora están arrancando la gente de sus casas, están matando a la gente directamente. Quieren acabar, o sea, hacer una limpieza étnica en Palestina y acabar con toda la gente. Y lo que quieren llegar a tener una tierra vacía para traer ellos a más gente, para formar más colonias en Palestina. En Gaza mismo están haciendo, en la parte la parte norte de Gaza están haciendo una limpieza total, quieren labrar todo para traer ahí a 50.000 colonos nuevos, traerlos de fuera y implantarlos ahí, en esta tierra. Entonces, nuestra lucha sigue y gracias, creo que la gente ya todo el mundo ya se ha dado cuenta de la injusticia que hay en Palestina, y yo creo que Netanyahu está acabando su propia tumba. Creo que está acabando su propia tumba porque todo el mundo ya se ha dado cuenta del problema que hay en Palestina y de la injusticia que hay con los palestinos. Yo espero tengo la esperanza que el pueblo palestino siga luchando y que siga luchando para llegar un día a liberar nuestra tierra. Gracias a Dios. Bueno, ahora vamos a dar paso a que hable el compañero Ibrahim Abiad, que es presidente de la Casa Palestina en Aragón. Muchísimas gracias a todas y todos. En Torrero siempre hemos tenido el apoyo a la causa palestina incondicional. Es un barrio muy querido y hoy estamos para demostrar esa unidad, ¿no?, entre los pueblos. En primer lugar, agradeceros, también mencionar la importancia de estos actos pequeños que vamos concienciando a la gente, vamos intentando hacer frente a la manipulación mediática, intentar llamar las cosas con su nombre. Desde 21 años que llevo aquí como deportado de la Basílica de la Natividad, que algunos de vosotros seguramente os suena el caso, cuando estuvimos asediados 39 días, en unas condiciones muy parecidas y muy similares a lo que estamos viendo hoy en día en la Franja de Gaza. Porque el Estado sionista de Israel siempre ha empleado la misma estrategia de intentar debilitar cualquier acto de resistencia o cualquier intento de denuncia del pueblo palestino. Nos han puesto en condiciones similares a los que estamos viendo hoy en día en la Franja de Gaza. En estas condiciones nos han puesto durante 39 días sin tener luz, sin agua, sin medicamentos, sin comida, prácticamente 39 días de hambre, de muerte, y ni siquiera permitían sacar los compañeros caídos, los que han matado, los que han asesinado dentro de la basílica. Teníamos que convivir con ellos, algo que hoy en día se ve mucho, que hay cadáveres de asesinados palestinos en las calles desde 2 meses, debajo de los escombros de sus casas desde 2 meses. Y esto realmente será la vergüenza del mundo actual, porque en el futuro se hablará dónde estaban los pueblos libres, dónde estaban de la lucha del pueblo palestino, que están viendo que un pueblo como el pueblo palestino sin ejército, sin posibilidad de defenderse, y viene Israel como 4ª potencia militar al nivel del mundo, una potencia nuclear desde los 8 años de edad del Estado de Israel. Vemos que todo el mundo arrima los hombros para ayudar al fuerte en ese sentido y no miran hacia un pueblo que tiene sus reclamos justos, que no reclamamos nada fuera de lo común. Libertad, tener nuestra independencia, tener nuestra soberanía nacional. Para no alargarnos y no estar mucho aquí, hoy estaremos en Torrero y mañana en donde sea para alzar la voz de nuestro pueblo. Muchísimas gracias por estar. Y una cosa última, para saber la importancia de la solidaridad
para la comunidad palestina y las comunidades en general, las comunidades palestinas, es la única luz al final del túnel, el apoyo, la solidaridad de los pueblos, de la sociedad civil. Por lo tanto, este gesto hay que repetirlo en muchos sitios y muchísimas gracias por todo. Gracias. Y hemos querido hacerle un homenaje pues para que quede claro quién pase por aquí en el barrio, por qué está y qué simboliza. ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Que hoy estamos aquí en Torrero, el fin de semana pasado se estuvo en el Oliver y que recorreremos todos los barrios que haga falta y seguiremos en la pelea hasta que cese esta barbarie. Y ahora hay otra serie de actos y os invito a todos y todas. Vale, que me dice la compañera que ahora vamos a poner unas pancartas aquí en la jardinera, que si queréis ir pasando, animamos a participar y a que cada persona que quiera vaya clavando. Hay una maceta para ayudarnos a clavarlo. Está por ahí la maceta, ¿no? ¿La veis? Y clávala en la tierra. Venga, dale fuerte. Hola. Vamos a presentar corazones, porque nos parece que la gente que cobra y dedicáis a esto. Sí, bueno, acabamos de abrir una galería. ¿Y cómo se llama vuestra galería? Amos. Vale. Claro, para que el que quiera... Significa ese niño que está ahí y todo lo que lo compone. Buenas. El mural que están terminando, además de la bandera y del espino, sí, aparece como figura central Handala. Handala, que es un niño, representa a un niño refugiado palestino. Handala es una creación de Naji al-Ali, es un icono de la resistencia palestina. Su autor marchó de Palestina forzado por la Nakba a la edad de 10 años y se refugió en un campo, ¿no?, de refugiados y refugiadas. Y allí comenzó a dibujar por las paredes la vida que hacía y lo que había sufrido, hasta que un intelectual y un activista palestino de alguna manera lo rescató y comenzó una larga trayectoria como dibujante, ¿no? Primero en medios árabes y acabó viviendo en Londres, donde fue asesinado de un disparo en el rostro por un doble agente, dicen. Un asesinato que nunca fue esclarecido y por el que nunca se rindieron cuentas, ¿no? Entonces, como digo, Handala fue su dibujo principal, en torno al que desarrolló toda su obra gráfica, ¿no? Voy a leer un parrafito que lo explica mucho mejor que yo. Dice: Handala representa a un niño refugiado palestino, empobrecido y descalzo, que nos da la espalda mientras es testigo de la ocupación y de la violencia israelí. Handala es una representación simbólica de quien lo creó y de quienes sufren lo mismo. Nació con 10 años y siempre tendrá 10 años.
Esa es la edad que su autor tenía cuando salió a la fuerza de Palestina y solo crecerá cuando regrese a su tierra. Las normas de la naturaleza no se cumplen en Jandala, porque su vida solo será natural cuando pueda volver a su hogar. Su nombre proviene de Al-Jandal, el nombre árabe de una planta de raíces tan profundas que siempre vuelve a crecer aunque la arranquen, y que da un fruto tan amargo que ni los animales más hambrientos del desierto lo comen. Encarna la amargura, la resistencia y la dignidad. Gracias. Hay 6 millones de personas refugiadas palestinas en el mundo. Exactamente son la cuarta parte de todas las personas refugiadas. Es así de dramática. Y el número de muertes de niños y niñas, pues ya sabéis que alcanza ahora mismo el 70% de todos los asesinatos que están sucediendo en Gaza por las tropas israelíes. Bueno, vamos a dar ahora espacio, vamos a dar comienzo al espacio de poesía, ¿vale? Tenemos unas cuantas personas que van a leer unas poesías y unos textos. Bueno, primero vamos a escuchar un poquito la canción. ¿Cómo se llama? وضع على فمه السلاسل ربط يديه في صخرة الموتى وقالوا أنت قاتل أخذوا طعامه والملابس والبيار ورموه في زنزانة الموتى وقالوا أنت سارق طردوه من كل المرافق أخذوا حبيبته الصغيرة قالوا أنت لاجئ Y bueno, si quieres presentar lo que... Hola, bueno, pues yo también como Xavi pertenecemos al Centro Social Librería La Pantera Rosa, que como todas sabéis es una librería como tapadera, como excusa para hacer otro tipo de cosas. Aunque creemos en los libros como herramientas y los amamos, no estamos solas en eso y hay muchas librerías que también nos acompañan. A partir de la guerra entre Rusia y Ucrania se creó una red de librerías en el Estado español que se llama Libros contra la Guerra, que ahora se ha tenido que transformar un poco en Libros con Palestina. El otro día tuvimos un acto, también con poesía y con tertulia. Aunque sabemos que la poesía no cambia el mundo, el otro día leí una entrevista a una poeta que se llama María Ángeles Maeso, que decía que la poesía no cambiaba el mundo, pero a veces nos podía salvar a nosotras y a nosotras del mundo. Os voy a leer un poema que es de Rafid Ziada, que es una poeta, activista y periodista, que se encontraba durante los bombardeos en Gaza en diciembre de 2008, cubriendo la noticia. Y alguien le hizo una pregunta que, pues le hizo que se revolviera tanto por dentro que tuviera que escribir este texto, que es una denuncia a la complacencia y manipulación de los medios de comunicación occidentales sobre el tema. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un titular con límite de palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un titular con límite de palabras lo suficientemente lleno de estadísticas para refutar una respuesta calculada. Y perfeccioné mi inglés, me aprendí mis resoluciones de la ONU, pero aún así él me preguntó: señorita Ziada, ¿no cree que todo esto se resolvería si dejaran de enseñar tanto odio a sus hijos? Pausa. Miro en mi interior buscando fortaleza para tener paciencia, pero no tengo paciencia en la punta de la lengua mientras caen bombas sobre Gaza. La paciencia me acaba de abandonar. Pausa. Sonrisa.
Nosotras enseñamos vida, Señor. Rafif, acuérdate de sonreír. Nosotras enseñamos vida. Pausa. Nosotras, las palestinas, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado los últimos cielos. Nosotros enseñamos vida después de que ellos hayan construido sus asentamientos y muros de apartheid más allá de los últimos cielos. Nosotras enseñamos vida, Señor. Pero hoy mi cuerpo fue una masacre televisada para caber en un titular con límite de palabras. Y danos solo un reportaje con lado humano. Verás, esto no es político, solo queremos hablarle a la gente de ti y de tu pueblo. Así que danos un reportaje humano. No menciones las palabras apartheid y ocupación. Esto no es político. Me tienes que ayudar como reportera, ayudarte a contar tu historia, que no es un reportaje político. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. ¿Y qué tal si me das un reportaje sobre una mujer en Gaza que necesita medicinas? ¿Qué tal acerca de ti? ¿Tienes suficientes huesos rotos en las extremidades como para cubrir el sol? Pásame tus muertos y dame una lista de sus nombres en un total de 1200 palabras. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada que tenía que caber en un titular con límite de palabras y conmover a quienes son insensibles a la sangre terrorista. Pero ellos sintieron pena por el ganado en Gaza. Así que les di resoluciones de la ONU y estadísticas, y condenamos, y deploramos, y rechazamos. Y esto no son lados iguales, ocupadores y ocupados, y 100 muertos, 200 muertos, y 1000 muertos. Y entre eso, entre crimen de guerra y masacre, descargo palabras y libero una sonrisa no racializada, no terrorista, y cuento 100 muertos, 200 muertos, 1000 muertos. ¿Hay alguien ahí? ¿Escuchará a alguien? Ojalá pudiera llorar sobre sus cuerpos. Ojalá pudiera tan solo correr descalza por cada campo de refugiados y sostener a cada niño, taparles los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo lo escucho. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisada. Y déjame que te diga que tus resoluciones de la ONU nunca han hecho nada sobre esto. Y ningún titular que se me pueda ocurrir, da igual cuánto mejore mi inglés, ningún titular logrará que vuelvan a respirar. Ningún titular resolverá esto. Nosotras enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotras, las palestinas y palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñar al resto del mundo vida, Señor. Muchas gracias por el texto. Vamos a dar paso ahora a dos compañeras de Pido la Palabra, a Rosa y a Asun. Entonces, cuando queráis, chicas, nos contáis también vuestra historia. Bueno, este poema es de la misma poeta de la que habéis escuchado, de la compañera y amiga de La Pantera, Rafif Ziadak, no sé si lo pronuncio muy bien, pero tiene que ver con lo que hacemos las mujeres en las guerras, en esta y en tantas. Mujeres que mantenemos la vida, a pesar de que caigan las bombas. Y la poesía dice así: ella mantenía lejos el caos, doblando, remendando, barriendo. El caos no nos llegaba aquí. Aquí ella hacía Palestina cada día, tejiendo sus flores brillantes, tejiendo sus historias con delicadeza, hasta que cada uno de nosotros conocía el olor de la primavera allá. Todos sentimos que queríamos ir allá. Ella reconstruía las casas y las danzas y la estación de la cosecha. Y lo único que mi abuelo siempre quiso hacer
Era levantarse al amanecer, mirar a mi abuela Nil y rezar en un pueblo escondido entre Jaffa y Haifa. Mi madre nació bajo un olivo, en la tierra que dicen que ya no es mía. Pero cruzaré sus barreras, sus checkpoints, sus malditos muros de apartheid y volveré a mi hogar. Y diles que cuando caminen sobre los restos de nuestros hogares, vayan de puntillas sobre nuestra pena, porque pronto volveremos. Y para terminar mi contribución, Ahmad Darwish, me acaba de pasar Javi un pequeño recorte. Él ya no está aquí, no está entre nosotros, pero sus versos son el eco de una memoria colectiva en contra de esta historia que aplasta a países como una pisonadora, que es capaz de borrarlos del mapa, una historia de ruinas, como espacio carcelario de sus nuevos refugiados extranjeros en su propia tierra. Y la poesía dice así: cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa, olvidados en la hierba invernal sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra. Y en esta historia hay un asesino y una víctima. Muy bien, muy bien. Hola, buenos días. Este es un escrito que ha hecho el compañero, uno de los compañeros del grupo de Pido la Palabra, pero que se emociona mucho y no puede leerlo, entonces lo leo en su nombre, ¿vale? Y dice así: me ha parecido verte en las calles de mi ciudad. Creo que eras tú. Una bandera palestina envolvía tu cuerpo y tu voz sonaba clara y fuerte. Palestina, aguanta, el mundo se levanta. Me ha sorprendido verte, pues la televisión ha difundido tu imagen en la manifestación de Barcelona, frente a un hotel israelí, y ayer en Santiago de Chile, en Washington, en Londres. Sí, creo que eras tú. Tu rostro es inconfundible. Te he reconocido en muchas otras ocasiones, en Ucrania, en Afganistán, en Siria, en Yemen, en Congo. Incluso creo que estabas en los hornos crematorios en Mauthausen, en Hiroshima. Estabas también, no hace muchos años, por las calles de mi país, o en los barcos de nuestros puertos en busca de la esperanza. Perdona, pero no recuerdo tu nombre. A decir verdad, tampoco sé tu edad, ni siquiera tu sexo, pero sé que eras tú. Tú, que en tu rostro llevas todo el sufrimiento del mundo desde el principio de los tiempos, tiempo víctima de las injusticias, de los poderosos, de los que manejan el mundo desde la sombra. Ya sabes, ellos hacen caja y nosotros ponemos los muertos. Pero hemos decidido que aunque nos sigan muriendo, seguiremos al pie del cañón, parados frente a lo injusto, pidiendo la paz y la palabra como hacemos hoy, como hicimos ayer, como seguiremos haciendo siempre. Sí, decididamente eras tú. Lo he visto en tus ojos. Eres la buena gente. Muy bien. Muchas gracias a todas. Vamos a continuar con la compañera Cintia. Es una chica que la tenemos mucho cariño aquí en el barrio, así que cuando quieras. Bueno, yo no voy a leer una poesía, pero son unas palabras de pueblo a pueblo que resiste. Son unas palabras del Ejército de Liberación Nacional de Zapatista desde México, que ya en el año 2009 hicieron por la resistencia palestina y en contra de unos ataques que Israel estaba llevando a cabo y que nos recuerdan pues a los ataques y a lo que se está viviendo a día de hoy, y que el ZLN ha recuperado estas palabras del subcomandante Marcos de entonces en estos últimos días. Así que, bueno, pues también de lado a lado del mundo, la solidaridad internacional de los pueblos es la que vencerá. Entonces, bueno,
Tal vez lo que voy a decir no venga al caso de lo que es el tema central de esta mesa, o tal vez sí. Hace 2 días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano, declaró que lo que estaba pasando en Gaza era culpa de los palestinos, por su naturaleza violenta. Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto. Y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. No muy lejos de aquí, en un lugar llamado Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado, el del gobierno de Israel, continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son, hasta ahora, los de una guerra militar clásica de conquista. El manual militar de guerra moderna, con algunas variaciones y agregados, está siendo seguido paso a paso por las fuerzas militares invasoras. Nosotros no sabemos mucho de esto, y es seguro, hay especialistas sobre el llamado conflicto en Medio Oriente, pero desde este rincón algo tenemos que decir. Según las fotos de las agencias noticiosas, los puntos neurálgicos destruidos por la aviación del gobierno de Israel son casas, habitaciones, chozas, edificios civiles. No hemos visto ningún búnker, ni cuartel o aeropuerto militar, o batería de cañones entre lo destruido. Entonces nosotros, disculpen nuestra ignorancia, pensamos que o los artilleros de los aviones tienen mala puntería o en Gaza no existen tales puntos militares neurálgicos. No tenemos el honor de conocer Palestina, pero nosotros suponemos que en esas casas, chozas y edificios habitaba gente, hombres, mujeres, niños y ancianos y no soldados. Tampoco hemos visto fortificaciones de resistencia, solo escombros. Hemos visto, sí, el hasta ahora vano esfuerzo de cerco informativo y a los distintos gobiernos del mundo dudando entre hacerse los tontos o aplaudir la invasión, y a una ONU ya inútil desde hace tiempo sacando tibios boletines de prensa. Pero esperen, se nos ha ocurrido ahora que tal vez para el gobierno de Israel esos hombres, mujeres, niños y ancianos son soldados enemigos, y como tales, las chozas, casas y edificios donde habitan son cuarteles que hay que destruir. Entonces, seguramente, los fuegos de artillería que esta madrugada caían sobre Gaza eran para proteger de esos hombres, mujeres, niños y ancianos el avance de la infantería del ejército. Y la guarnición enemiga a la que quieren debilitar con el cerco y sitio que se está teniendo en torno a Gaza no es otra cosa que la población palestina que ahí vive, y que el asalto buscará aniquilar a esa población, y que cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar, escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento, será luego cazado para que la limpieza se complete y el jefe militar al mando de la operación pueda reportar a sus superiores: hemos completado la misión. Disculpen de nuevo nuestra ignorancia. Tal vez lo que estamos diciendo no venga en efecto al caso, o cosa, según. Y que en lugar de estar repudiando y condenando el crimen en curso, como indígenas y como guerreros que somos, deberíamos estar discutiendo y tomando posición en esa discusión sobre si sionismo o antisemitismo, o que en el principio quizás fueron las bombas de Hamás. Tal vez nuestro pensamiento es muy sencillo y nos faltan los matices y acotaciones tan necesarios siempre en esos análisis. Pero para nosotros, zapatistas, en Gaza hay un ejército profesional asesinando a una población indefensa. ¿Quién, que es abajo y a la izquierda, puede permanecer callado? ¿Sirve decir algo? ¿Detienen alguna bomba nuestros gritos? ¿Nuestra palabra salva la vida de algún niño palestino? Nosotros pensamos que sí sirve, que tal vez no detengamos una bomba, ni nuestra palabra se convierta en un escudo blindado que evite que esa bala calibre 5,56 milímetros o 9 milímetros con las letras IMI, Industria Militar Israelí, grabadas en la base del cartucho, llegue al pecho de una niña o a un niño, porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo, y tal vez primero se convierta en murmullo, luego en voz alta y después en un grito que escuchen en Gaza. No sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar.
el gobierno de Israel declarará que le propina un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre. Los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo, también va a pasar que el pueblo palestino va a resistir y a sobrevivir y a seguir luchando y a seguir teniendo la simpatía de los de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también. Tal vez crezcan y con ellos el coraje, la indignación y la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrenten combatiendo a Israel. Tal vez lo hagan disparando un fusil. Tal vez inmolándose con un cinturón de cartuchos de dinamita alrededor de su cintura. Y entonces los de allá arriba escribirán de nuevo sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia. Y se volverá a discutir de nuevo que si sionismo o antisemitismo. Y entonces nadie se preguntará quién sembró lo que se cosecha. De parte de los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, subcomandante insurgente Marcos, 4 de enero del 2009. Muy bien. Gracias, Cintia, ha sido un texto muy bonito, la verdad. Bueno, más que bonito, con garra, ¿no? Es lo que buscamos. Bueno, vamos a dar paso a las últimas compañeras. Vienen de Casa de Citas, con Z, de Zaragoza, y son Jesús, Monse y Sagrario. Cuando queráis. Buenos días. La Casa de Citas es una asociación cultural desde hace 15 años que todos los sábados y algún domingo que otro da paso a poetas para que reciten allí. Y estamos en Agustina de Aragón 30 y estas dos señoras que están aquí, que son muy buenas poetas, pues han sido las fundadoras y todavía siguen con eso. A mí me han acogido y estoy aquí por su voluntad. Y empiezo con un poeta palestino que dicen que es el padre de los poetas palestinos, Mahmoud Darwish. Nació en 1941, murió en el 18. Se titula Confesiones de un terrorista. Ocuparon mi patria, expulsaron mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis frutales, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. Legislaron leyes fascistas, practicaron el odiado apartheid, destruyeron, dividieron y humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños, cuando rechacé todas las barbaridades. Esta es una reflexión que he escrito con bastante, la termino con un poema. Es bastante un poco desolador, pero era mi estado de ánimo en ese momento. Sabe Yahvé, digo yo, que no soy antisemita. Y debe saber Yahvé que soy antisionista. Un pueblo determinado por su sangre y arraigado en su suelo. Esta es una frase que define el sionismo. Esta es una frase del Mein Kampf de Hitler. Parece una aberración, pero el sionismo bebe de las mismas fuentes ideológicas. Un pueblo, un territorio y una única moral. Y el odio hacia el pueblo palestino. Voy a fijarme en 3 fechas nada más. Irgut,
un grupo terrorista sionista, que si seguimos su ascendencia o su descendencia ideológica nos lleva hasta el Likud que actualmente gobierna. Pues el Likud, entre el 9 y el 11 de abril de 1948, mató a 120 palestinos en Deir Yassin. Avanzamos en el tiempo. El 18 de septiembre de 1982, en Sabra y Shatila, ejecutaron milicias marionistas apoyadas por el ejército de Israel a 3.500 refugiados palestinos. Mohamed Tamimi, un niño de 8 años, murió en junio de 2023 por los disparos de un soldado israelí en la Cisjordania ocupada. Y en medio de estas 3 fechas podéis encontrar cientos y cientos de fechas más con asesinatos parecidos. Desde hace 75 años los sionistas han estado alimentando la ira de los perros salvajes del pueblo palestino. Los perros salvajes muerden. Los sionistas aúllan sus perros de guerra y matan a miles de palestinos, hombres, mujeres y niños. La desesperación se apodera del mundo, porque el mundo no hace nada. Y el poeta escribe: muerto vive el cielo, como los ojos de una puta, como el corazón de un yonki, como la luz del pobre. Cielo inmolado, sangre invisible, sangre vertida, sangre distante. Vivimos el sufrimiento y no sufrimos la pena. Inocentes de no hacer nada, culpables de no hacer nada. Ahoguemos la luz, recemos. La nada nuestra que estás en la nada, nada sea tu nombre, nada tu reino, nada tu voluntad, así en la nada, como en la nada. Hola, gracias por habernos invitado. Orgullosa de venir a recitar un par de poemas para Palestina y orgullosa de que sea en Torrero, porque yo soy de aquí. Un coche bomba estalla en un mercado de Gaza. La radio nos enmudece. No sabemos cuándo acabarán las guerras. Los asesinos son embajadores de la paz. Se condenan a activistas saharauis a penas máximas ante observadores internacionales, ante la mirada impávida del mundo, por pedir la liberación de su pueblo. Hay ya tantos niños muertos, tantas madres muertas, tantas madres vivas sin ellos, tantos niños vivos sin ellas. El miedo se instala entre nosotros. ¿Qué hacer? Salir a la calle, manifestarnos, guardar un minuto de silencio, llorar ante el televisor, recoger tapones para los niños mutilados, para los niños sin ojos, sin brazos o sin piernas, hacer una asociación, recoger víveres, recoger ropa, hacerse socio de la Cruz Blanca, de la Cruz Azul, de la Cruz Amiga, de la Cruz Arcoíris, de la Cruz Dorada, poner los brazos en cruz, afiliarse a un partido político o a un sindicato, a Refugiados Sin Fronteras, a Médicos Sin Fronteras, a Enfermeras Sin Fronteras, a Payasos Sin Fronteras, a las Vallas Sin Fronteras, al Fondo del Mar Sin Fronteras, a todos sin fronteras. Y si nos besamos y abrimos las manos y dejamos de castigar a los imprudentes y queremos a los tristes y nos perdonamos cuando somos torpes, y si se lo contamos a los hijos, a los amigos, a los vecinos, y si lo dejamos escrito, no podremos cambiar el mundo, pero sí recuperar la esperanza. Te estoy llamando hermano. ¿Nos abrazamos? Mientras en las clases de historia no se hable del Socorro Rojo,
o del bombardeo sobre Guernica, o de los 2000 fusilados en la barranca de Logroño, o del genocidio sobre Gaza. Mientras en los juzgados de violencia de género los abogados de una y otra parte negocian en las puertas la pena del maltratador y la pena de la víctima por 200 euros. Mientras haya un solo hombre dispuesto a saltar al vacío porque el banco no condona el préstamo que le hizo soñar que era un ser válido cuando tenía un techo. Mientras los mares sigan alimentándose de hombres, mujeres y niños que arrojamos todos los días al fondo como si fueran anzuelo de chicharro barato y que convierten el agua en una sábana de sangre. Mientras suene una ambulancia trasladando a una mujer herida o ya muerta por las manos del asesino que un día la acariciaba hasta hacerla creer que la quería. Mientras tú, ella, él, nosotros, vosotros y yo miremos hacia el otro lado pensando que nada podemos hacer, que son solo niños muertos y que tal vez sea mejor así para ellos y que nada podemos hacer cuando alguien llama a nuestra puerta. Mientras levanto la voz en casa o escucho cómo me la levantan repitiendo la misma historia y sin pedir perdón. Mientras caen en las malditas guerras 1, 5, 10, 1000 millones de indefensos. Mientras no miremos el fondo de los ojos de los demás. Mientras no quieras recordar el día que nos abrazamos como niños. Mientras no quieras creer que ese momento fue cierto y podemos repetirlo. Todo será sangre y vergüenza, todo seguirá perdido. Gracias. Voy escribiendo frases de guerra según veo las noticias. Advierto que siempre estamos sentados en el sofá de casa, que esto es importante. Esto se titula Franja de Gaza, frases de guerra. Empieza con un epígrafe de Miguel Labordeta. Dice: mataos, pero dejad tranquilo al niño que duerme en la cuna. Frases de guerra. 1. Llevaba a un niño con rostro de impotencia y mirada perdida. Buscaba algún lugar donde dejarlo. Otro sanitario se lo puso en los brazos. Brazos inoperantes entre tanta barbarie. Brazos desocupados al sujetar la muerte. Era solo un bebé. Uno más entre tantos cadáveres, sin minutos de silencio, sin crespones de luto ante las bombas, indefenso de padres indefensos, perdidos entre escombros. El temblor de sus labios desencajado el rostro, la media luna roja prendida en su camisa, me ha dejado sumida en la tristeza y la imagen de la muerte perenne en mi retina. 2. Dios, ¿por qué te la has llevado? ¿Por qué lo consientes? Han matado a mi madre, dejadme verla. No deja de llorar en medio del caos, bajo las bombas. Sus gritos traspasan la pantalla. No hay consuelo. Quien le acompaña llora sin descanso. Han matado a mi madre, dejadme verla. El llanto de la niña desdibuja la cámara. 3. El anciano medio desnudo, desorientado, solo, en busca de su cama destrozada. La madre que grita desvalida al ver a sus hijos a punto de morir. La muerte de los niños con las manos abiertas. El bebé dormido, confiado, con los puños cerrados, entre la destrucción de su refugio. Periodistas asesinados al pie de la noticia. No os dejáis a nadie. El apartheid ahora es genocidio. Os queréis repartir Gaza como alimañas a costa de esa tierra prometida que ya nadie se cree. Cuántas muertes desde el éxodo, cuántas guerras fratricidas. Y sabed, todos sois descendientes de Sem. Falta uno, no es igual. 4. Yo prefiero. En la ciudad cambió la densidad del aire. Bajo los cráteres del bosque de escombros se rompe el silencio de la noche con la detonación de los misiles. Las llamas destruyen los hospitales, los supervivientes huyen del miedo. Una niña llora impotente, intenta tapar el cadáver de su madre,
protege a sus hermanos. Encendieron los motores de la guerra, de todas las guerras de los últimos 75 años. Ya pronto serán 100 y nada nos sorprende. Las víctimas son ángeles. Su muerte apenas nos quita el apetito. Gracias. ¡Del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! بنقول على الجدار مع بعض كده نمسك حجم البطال والراوي بيحب مجنون الكلماني الكلماني نمسك حجم البطال الراوي بيحب مجنون